En mi vida anterior, toda mi familia se reencarnó, mi papá, mi mamá, mi hermano mayor y mi hermano pequeño. Todos se preocuparon por nuestra hija adoptiva, Sara. Después de nuestro renacimiento, Sara le pidió a mi padre, ahora conocido como el señor Grant, una lujosa mansión, pero él terminó haciéndome vivir allí a mí, Ava. Luego Sara quiso que mi inteligente hermano Leo fuera su tutor, pero Leo seguía molestándome, pidiéndome que le diera clases particulares. También deseaba que mi súper popular hermano mayor Mason visitara su escuela, pero Mason decidió venir a verme a mí. Sara anhelaba el collar de diamantes hecho a mano por mi madre, pero ella terminó poniéndomelo a mí. Jenny, ¿cómo pudiste arruinar así la habitación de tu hermana? Sabes que no está bien, ¿verdad?, espetó mamá, señalando una pared manchada con pintura roja y símbolos extraños. Sara, con lágrimas corriendo por su rostro, sollozó, mamá, no culpes a Jenny. No debería estar más tiempo atrapada en esta casa. Jenny es tu verdadera hija. No importa lo dulce que parezca, siempre me guardará rencor. Probablemente destrozó la habitación solo para desahogarse. Me iré hoy mismo. Actúan como si nunca me hubieran adoptado. Su voz destilaba una mezcla de tristeza y resentimiento mientras fingía empacar sus cosas. Mamá corrió a consolarla cuando un tono joven, irritado y gélido se oyó desde la sala. Deja que Jenny se mude a una residencia o, si no puede con ella, consíguele un apartamento cerca de la escuela. Desde que regresó, la paz ha sido un mito por aquí. Ese era Leo, siempre en su estudio, jugando tras soltar ese comentario. Después de unos momentos de fruncir el ceño y pensar profundamente, mamá, exasperada e impotente, dijo, Jenny, ¿qué tal si te tomas un descanso y te mudas por un tiempo? Nuestros apartamentos de alto nivel cerca de la escuela son propiedad de la empresa familiar. Haré que alguien te muestre uno, incluso te conseguiré una criada. Al ver que mamá parecía intentar echarme, los ojos de Sara brillaron con un toque de triunfo. A decir verdad, Sara había sido quien roció su propia habitación con pintura roja y grabó esos símbolos espeluznantes solo para incriminarme y lograr que me echaran. Durante casi medio año desde mi regreso, había hecho ese tipo de cosas a diario, no solo en casa. Sus compinches también me atormentaban en la escuela, y a nadie le importaba. En mi vida anterior dediqué toda mi energía a defenderme de sus travesuras e intentar ganarme la aprobación de mi familia, lo que me llevó a malas notas y a un desenlace trágico. Al reencarnar, decidí que ya no los necesitaba. Aunque papá era el jefe de una importante empresa, mamá una diseñadora de joyas de primera, Mason una megaestrella y Leo un estudiante brillante, no los quería en mi vida. Pensando que estaba callada por tristeza, mamá suavizó el tono, puedes echarle un vistazo al apartamento. Si no te gusta ninguno, puedes volver. La interrumpí bruscamente, me voy. Mamá se quedó atónita por mi repentina aceptación. Durante los últimos 6 meses había intentado desesperadamente encajar en esta familia. Incluso en los enfrentamientos con Sara, nunca mencioné irme. No iba a dar más explicaciones. Aunque lo intentara, mamá y Leo no creerían que Sara había hecho que su habitación pareciera una película de terror a propósito. Corrí directamente a mi habitación, recogí mis cosas del orfanato, y justo entonces mi puerta se abrió de golpe. Allí estaba papá, o mejor dicho, el señor Grant, un adicto al trabajo siempre de viaje. En mi vida anterior, podía contar con los dedos de una mano las veces que lo vi. Todavía recuerdo aquella noche de Navidad cuando toda la familia estaba reunida. Sara se aferró a mí, llamándome dulcemente Ava delante de todos, pero luego, a mis espaldas, me empujó a la piscina. Después saltó teatralmente tras de mí fingiendo un rescate, pero terminó gritando aún más fuerte que yo, atrayendo toda la atención hacia ella mientras yo casi me ahogaba. Mi naturaleza sensata me obligó a señalarla después de que me salvaran, diciéndole a papá que me había empujado. Sara entonces lloró, haciéndose la víctima e insinuando que no la soportaba y quería que se fuera. Pensé que Leo, quien manejaba el negocio familiar, se daría cuenta de su actuación y me defendería, pero solo me miró con enojo, pidiendo pruebas y desestimó mi defensa diciendo que era demasiado joven para ser tan intolerante. Eso fue todo, dejando a mamá haciendo de pacificadora sin solución alguna. Después de eso, sin importar lo que pasara si los secuaces de Sara me humillaban en la escuela o algo peor, no le dije ni una palabra más a papá.
Cuando llegó a casa más tarde, me preparé para un sermón basado en la versión de Sara. Ni siquiera lo miré a los ojos mientras empacaba más rápido. Pero en lugar de regañarme, se acercó y me abrazó fuerte. Me abrazó con tanta fuerza que su voz se quebró de remordimiento y exclamó: «Lo siento mucho, hija mía. Es todo culpa mía». Sus hombros temblaban como nunca antes, tan distinto a su habitual comportamiento distante. Mamá, Sara y la criada entraron corriendo, todas impactadas por lo que vieron. Me pregunté si mi decisión de mudarme finalmente había despertado una genuina preocupación paternal en él, llevándolo a actuar fuera de lo común para detenerme. Pero, intentara detenerme o no, ya había tomado una decisión: no más estancia en esta casa destartalada. Con los dolorosos recuerdos de mi vida pasada, no dejaría que los sentimientos familiares me influyeran esta vez. Lo aparté, agarré mi mochila y salí. «Rayos, Ava, ¿a dónde vas?», preguntó papá, ahora un poco más tranquilo, agarrándome con ansiedad. «Me voy», respondí con firmeza. «Lo sé, Ava. Sé que esta casa te hace sentir miserable, pero no te preocupes. Conmigo cerca, no sufrirás más». Mamá y Sara estaban a punto de intervenir cuando la criada habló rápidamente: «Leo, ve a revisar la habitación de Sara. Hay pintura roja y símbolos garabateados por todas partes». Papá frunció el ceño. Pensé que me regañaría como en la vida pasada, y se me encogió el corazón, pero en cambio, me acarició la cabeza con ternura. «Esta es tu casa, Ava. Aquí todo es tuyo. Una pared desordenada no es para tanto. Si te hace feliz, incluso puedes derribarla toda». El resto de la familia se quedó mirando con incredulidad. Entonces papá dirigió su mirada gélida a Sara y mamá, con un tono cortante: «¿Querían echar a mi hija por esto?». Todos nos quedamos paralizados. Ninguno esperaba que papá me protegiera así. Los ojos de Sara se enrojecieron al instante y comenzó una actuación digna de un Oscar mientras mamá la abrazaba. Con lágrimas en el rostro, sollozó: «Papá, mamá no echó a Ava. Ninguno de nosotros lo hizo. Ava hizo algo muy aterrador en mi pared y mamá solo le dijo que no lo repitiera. Quería irme por mi cuenta, mamá no pudo detenerme. No pude aguantar más y hablé: «Aunque no lo creas, no fui yo quien destrozó la pared». Apenas terminé, papá añadió con voz firme: «Yo le creo». Su tono era inquebrantable. Sara, a mitad de actuación, se quedó en silencio, mirándolo con incredulidad. Yo también estaba atónita. Mamá tampoco parecía creerme. «¿Viste lo horrible que Sara hizo tu pared? ¿No oíste lo que dijo?». Lo negó por completo. «¿Cómo puedes asumir que fue Ava sin siquiera preguntar?», replicó papá severamente, dejando a mamá sin palabras. Luego declaró solemnemente: «Voy a averiguar quién destrozó esa pared». Sara entró en pánico. Era obvio que no esperaba que papá, quien nunca se entrometía en nuestros asuntos domésticos, interviniera en algo tan trivial. Al final, la culpa recayó en una ayudante llamada Rose. Al parecer, Rose había intentado robarle a Sara un vestido nuevo, y cuando la criada la descubrió, montó en cólera y destrozó la habitación de Sara en venganza antes de huir. Papá regañó duramente a mamá. Ella sintió culpa, pero su corazón siempre se había inclinado hacia Sara. Con lágrimas en los ojos y sin sinceridad, Sara se disculpó: «Lo siento, Ava. Solo estaba asustada. Sé que nunca te caí bien, así que les creí a las ayudantes y asumí que fuiste tú quien lo hizo». Mamá la apoyó: «Ava, tu hermana no lo decía en serio, así que no te enfades». Papá no se contuvo: «Sara, ¿de verdad estás insinuando que Ava es intolerante? ¿Esa es tu idea de una disculpa? Si vas a disculparte, hazlo bien. No insultes a mi hija». Sara se puso rígida y, tras un rato, rompió a llorar más fuerte. «Papá, yo también soy tu hija, ¿cómo puedes decir eso?». Mamá la abrazó fuerte intentando consolarla. «¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes herir así los sentimientos de Sara?», le reclamó. Sara siguió con su actuación: «Es mi culpa, los hice enfadar a todos y destrocé la casa. Me iré». Mamá, incapaz de soportar ver llorar a su hija, intervino para calmarla, pero papá la interrumpió bruscamente. «En ese caso, Sara, empaca tus cosas y múdate ya.
Sara se quedó atónita. Claramente no se lo esperaba. Papá entonces ordenó a la ama de llaves: empaca las cosas de Sara y contrata a un chofer para que la lleve a la residencia de estudiantes. Al ver el tono serio de papá, Sara entró en pánico y se aferró a mamá. Mamá, no soporto dejarte. Mamá frunció el ceño profundamente. Sara nunca había salido sola. Papá espetó: tranquila. Es porque la malcrías y difuminas los límites entre el bien y el mal que nuestra casa es un desastre. Si dices una palabra más en su defensa, también estás fuera. Cuando papá se enfureció, mamá no se atrevió a discutir más. Después de todo, el hecho de que Sara me acusara falsamente era evidente. Mamá miró a papá con amargura antes de intentar consolar a Sara. Solo aléjate un rato. Te encontraré un buen lugar para vivir. Estarás cómoda. Sara asintió entre lágrimas, aunque sus ojos me lanzaron veneno. Ese día, en el desayuno, me sirvieron un banquete extravagantemente abundante. Desde que Sara descubrió que me encantaban las galletas, el chef me las había prohibido por completo. Ahora todos los sirvientes que solían menospreciarme de repente me trataban con respeto. Como papá había dado el ejemplo delante de todos esa mañana, la criada ya estaba ocupada empacando las cosas de Sara. No solo ropa, sino también eligiendo al mejor chef, 2 chóferes, 2 guardias de seguridad, 4 ayudantes y 5 coches de lujo, todo para servir a Sara. Papá se puso furioso al ver esto y preguntó: ¿quién pidió tanto para Sara? La criada, apoyándose en su antigüedad, dijo que prácticamente había criado a Sara ella misma y que le preocupaba que sufriera afuera. Papá rugió: está aquí para estudiar, no para disfrutar. ¿Y desde cuándo se toman decisiones en esta casa? Con un gesto de desdén, confiscó todo lo que sobraba y luego, con un movimiento rápido, despidió a la criada. Sus desesperadas súplicas de clemencia fueron respondidas con fría indiferencia mientras papá hacía que los guardias de seguridad la escoltaran fuera. A pesar de que había servido a la familia durante más de una década, papá la despidió en un instante. Con eso como lección, todos en la casa entendieron rápidamente el mensaje: muéstrenme respeto o si no. Al poco tiempo, algunos incluso le sugirieron a papá que, una vez que Sara se fuera, podrían renovar su habitación, la más grande, luminosa y lujosa de toda la casa, con un vestidor de 18 metros cuadrados, y cedérmela a mí. Papá se puso muy contento al oír esto, accedió de inmediato e incluso le dio una bonificación al adulador que lo sugirió. Los demás sirvientes también empezaron a ser amables conmigo. No entendía del todo por qué papá cambió de actitud de repente, pero si estaba dispuesto a darme los beneficios, no iba a quejarme. Si volvía a su antiguo gruñón, simplemente haría las maletas y me iría. No pasaba nada. Esa noche, Sara se quedó encerrada en su habitación, sin desayunar. Mientras comía, papá se acercó a preguntarme si quería algo más. Prometió que alguien me lo prepararía o me lo traería. Me conformé con mis galletas y negué con la cabeza. Entonces mamá se acercó, le dirigió a papá una mirada gélida y le susurró: tú. Ayer Sara se pasó de la raya. Ella lloró toda la noche. Sus ojos están hinchados. Me rompe el corazón. Papá me puso un tazón de sopa delante, me indicó que comiera despacio y se volvió hacia mamá. Tienes que entender una cosa. Ava es nuestra verdadera hija. Comparte nuestra sangre. Lo entiendo, Sara fue criada por nosotros y te importa más que Ava. No espero que la ames del todo, pero al menos no tengas favoritismos. Ahora mismo solo quiero compensar a mi hija y protegerla de los acosadores para que por fin pueda tener una vida feliz. Miré a mamá. Su expresión cambió un poco por un momento, pero pronto se recuperó, a la defensiva, y preguntó: ¿cómo he estado favoreciendo a una sobre la otra? Todos los niños reciben la misma asignación cada mes. Luego cambió rápidamente de tema. Está bien, ignora a Sara si quieres, pero no puedes ignorar a tu hermano. Leo se retiró a su habitación después de cenar la noche anterior y no ha salido desde entonces. Papá, visiblemente molesto, dijo: ¿no eres su madre? Ve a ver cómo está Leo. Yo me quedo con mi hija para desayunar. Después del desayuno, papá declaró que me llevaría él mismo a la escuela. Mientras tanto, Sara,
que aún no había aparecido, salió de su habitación arrastrando una maleta, con el rostro pálido por las lágrimas y una expresión lastimera. Mamá se apresuró a ordenar a los sirvientes que tomaran la maleta de Sara y preguntó, ¿quieres comer o beber algo, Sara? Sara murmuró un suave no mientras miraba hacia arriba. Las lágrimas estaban a punto de caer nuevamente hasta que papá sacó una tarjeta negra exclusiva de su billetera. De repente, sus lágrimas se secaron. Ella sonrió tímidamente y dijo con voz empalagosa, «Papá, mi dinero está bien, pero como es tuyo, lo acepto». «Gracias, papá. Lo usaré con inteligencia». Cuando ella quiso tomar la tarjeta, papá me la entregó a mí. «Ava, usa esto», dijo. Sara se sorprendió y luego se derrumbó, gritando con su característico tono dulce, «Papá». Papá frunció el ceño. ¿No dijiste que tu paga era suficiente? Si te portas bien, no necesitas tarjeta. Mamá, ya un poco más serena que Sara pero aún no convencida, intervino. Ava nunca ha usado tarjeta y sigue siendo estudiante. No la necesita. Pero papá insistió, exacto. Porque nunca la ha usado. Necesita aprender. Ava tiene 17 años. Necesita dinero para material de estudio, ropa, bolsos, relojes, accesorios para el pelo. Todo cuesta dinero. Sara se quedó mirando la tarjeta negra que tenía en la mano, con los ojos llenos de envidia. Noté que le temblaba el puño de rabia y no pude evitar sentirme un poco satisfecha. Así que acepté la tarjeta sin rechistar. Papá incluso se ofreció a llevarme él mismo a la escuela, lo que hizo que la cara de Sara se contrajera aún más, con los ojos llenos de malicia. Justo cuando estábamos a punto de subir al coche, mamá gritó desde dentro de la villa, «Leo, ¿qué pasa?» «Despierta, no me asustes». Al parecer, Leo se había desmayado mientras dormía. Como papá no podía irse, le pidió al conductor mayor que me llevara mientras Sara se iba en otro coche. Le pedí al conductor que me dejara en un banco específico. En el banco, mostré la tarjeta que papá me había dado y recibí un trato VIP. En menos de 10 minutos, logré cobrar 5,000 y los guardé en mi mochila. De vuelta en el coche, vi un número en el directorio de la escuela y lo marqué. Caleb, un conocido acosador escolar con una reputación aún peor que la de los otros que me atormentaban. Cuando me transfirieron por primera vez, Caleb me ayudó una vez cuando vio que me molestaban. Después de eso, los acosadores se volvieron aún más desagradables. Para evitar lesiones visibles, recurrían a agujas, patadas y puñetazos directos a mi estómago. Incluso metieron ratas muertas en mi mochila, salpicaron sangre en mi escritorio y simplemente no pararon. Le conté a mi familia sobre el acoso, pero estaban demasiado absortos en sus propios problemas. Simplemente no podían imaginar que el acoso escolar pudiera ser mortal. Nadie se lo tomó en serio. Después de aquella brutal ronda de acoso, no me atreví a pedirle ayuda a Caleb, pero esta vez tenía que protegerme. Lo llamé. «Hola, soy Ava. Quiero contratarte como mi guardaespaldas. Nos vemos en la puerta de la escuela. Te pagaré $1,000. Caleb, que necesitaba dinero urgentemente y llevaba el mismo uniforme andrajoso hasta que casi se caía a pedazos, aceptó en un instante. Incluso pregunté, si la acosadora es una chica, ¿la golpearás igual? ¿Te parece bien ir al baño de chicas? Caleb rió con picardía. Si dices que golpee, golpeo. Si dices que entre, entro. En la escuela, los abusones esperaban en la puerta principal. En mi vida anterior era tímido, llevaba el flequillo largo para ocultar la mitad de la cara y caminaba con paso encorvado. Ahora me ataba el pelo en una coleta alta, mostrando toda mi cara, y entré con una confianza renovada. Los abusones me dedicaron sonrisas sarcásticas y me siguieron desde una distancia prudencial. Más adelante vi una figura alta y delgada saliendo de un aula. Mi corazón ansioso se calmó al instante y me enderecé aún más. Al pasar por la zona de los baños, el líder, un tipo corpulento, me agarró del hombro. Un grupo de ellos me bloqueó el paso y me empujó al baño de chicas. Algunas chicas que usaban las instalaciones salieron corriendo como si hubieran visto un fantasma. Claramente, esos gamberros trabajaban para Sara, ya que exigían mi tarjeta negra.
me la quitaron inmediatamente. Guardé silencio mientras me arrebataban la mochila, me inmovilizaban e intentaban meterme la cara en el inodoro. Justo entonces, Leo irrumpió como un torbellino, con sus largas piernas barriendo a varios abusadores. Luego agarró al tipo corpulento y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Con la nariz y la boca sangrando, Leo lo fulminó con la mirada y advirtió: si alguno de ustedes se atreve a tocar a Ava otra vez, lo mataré. Recibí un diagnóstico médico que decía que estaba loco, así que la policía no podía hacer nada. ¡Fuera! La vista del tipo golpeado hizo que los demás salieran corriendo como perros derrotados, y yo observé en silencio, atónita, con una mezcla de amargura y asombro. Así que resultó que solo $1000 podían calmar la brutal tormenta de acoso que una vez me dejó hecha un desastre. Ahora gano varios miles de dólares de paga cada mes, mientras que en mi vida pasada estaba demasiado asustada como para siquiera pensar en resistirme o evitar que me arrebataran hasta el último centavo. Después de que volvimos a clase, Leo, a quien le había pagado, movió mi escritorio al fondo, junto al suyo. Sara estaba sentada en el centro, observando desde lejos con los ojos llenos de ira, o eso parecía. Al ver a Leo, que dormitaba cabizbajo, sentí una renovada sensación de seguridad. Tenía 50,000 en efectivo, más que suficiente para que me acompañara todo el tiempo que necesitara. Durante la clase de inglés, cuando nos devolvieron los exámenes, reprobé. El profesor me lanzó una mirada sombría, y después de la clase una chica tímida de la cuarta fila más alejada se acercó arrastrando los pies, cabizbaja. Apenas se atrevió a mirarme a los ojos mientras tartamudeaba. Ava, ¿puedo ayudarte con inglés? Ava, ¿puedo ayudarte con inglés? Ya está en español. ¿Puedo ir al baño contigo? Se llamaba Linda, y aunque tenía buenas notas, también era víctima de acoso escolar. Miré a Leo, que seguía dormitando, y al cabo de un momento acepté. Daba igual si eran solo 1 o 2. Quizás incluso tuviera que pagarle un poco más a Leo, tratándolo como mi tutor personal. Pero, para mi sorpresa, al final del día ya no necesitaba desembolsar dinero para la protección de Leo. Después de las clases de la mañana, mientras me dirigía a la cafetería, me detuvo un grupo de personas de mediana edad que lloraban y me suplicaban perdón. Al no responder, 2 de ellos incluso se arrodillaron, sollozando. Ava, nuestra hija se merece algo mejor. Es culpa mía por no haberla criado bien. Por favor, ten piedad. Está empezando el último año, a punto de hacer los exámenes de admisión a la universidad. Si acaba en la cárcel ahora, su vida se acabará. Ava, por favor, dile a tu padre que perdone a mi hija. No dije nada. Poco después, un hombre elegantemente vestido se acercó y me explicó la situación. Resultó que el conductor que me dejó había escuchado mi llamada y grabado a los acosadores, reportándole todo a papá. Ignorando a Leo, que seguía inconsciente, papá envió inmediatamente a su equipo a manejar la situación. El hombre resultó ser el asistente de papá, quien incluso trajo abogados de primera para confrontar a los acosadores y a sus padres. Me llevaron rápidamente a la oficina del director, donde se ocupaban de los acosadores, ahora magullados y gimiendo. Con el asistente y los abogados en el caso, me importaban un bledo los padres suplicantes. Entonces sonó el teléfono del asistente y me lo entregó. Era papá llorando tan fuerte que su voz era irreconocible. Papá, papá, me da vergüenza mirarte a la cara. Lo siento mucho. Merezco morir. Tras una larga pausa, se le quebró la voz. Papá tuvo un sueño anoche en el que te arrepentías de haber vuelto con nosotros. Te esforzaste mucho por encajar, pero te rechazamos y te fuiste por un camino sin retorno. Al despertar, solo quería compensarte, amarte, consentirte, pero nunca imaginé que mi hija, que sufrió durante 17 años, soportaría tal tormento en esta supuesta escuela prestigiosa. Te vimos consumirte día a día, pero lo ignoramos por nuestro supuesto trabajo. ¿Qué puedo hacer para sanar tu dolor? Lo sé. Sé que no puedo. Aunque muera 1000 veces, no servirá de nada. No me perdones. Nunca me perdones en esta vida. El presidente de una gran corporación, reducido a lágrimas y agonía, habló. Me aferré al teléfono y no pronuncié una palabra durante mucho tiempo. Luego me ofreció dinero.
Pagó mi educación, incluso me regaló una casa y un coche. Acepté los fondos, pero cualquier extra estaba descartado. Con eso, el reinado del abusador fue completamente aplastado en la escuela. Un tiempo después, el asistente de papá me informó que él estaba ocupado lidiando con los padres del abusador, decidido a arruinarlos para siempre. Mayaike hizo promesas por Sara, pero nadie reveló su verdadera implicación. Desde que papá empezó a financiar varios edificios escolares nuevos, el director y los profesores han sido especialmente amables conmigo. Dondequiera que iba, mis compañeros murmuraban sobre mis fuertes conexiones. No solo en mi clase, sino incluso alumnos de clases vecinas intentaban activamente hacerse amigos míos, junto con mi mejor amiga, Linda. Pero esas amistades no duraron mucho. En cuestión de días, la gente dejó de juntarse con nosotras misteriosamente. Linda finalmente descubrió que alguien pagaba a otros para que se alejaran de nosotras. En cuanto lo oí, supe que era Sara. Desde que empecé a hacerme popular, Sara se había vuelto loca, gastando dinero para manipular las amistades de la escuela. Leo, después de ese mal día, había estado inconsciente durante 3 días enteros. Cuando finalmente despertó, no era el mismo. Conocido en toda la escuela por saltarse cursos, Leo insistió en pasar a segundo año para repetir curso. Incluso optó por la clase regular donde estábamos Sara y yo. La noticia corrió como la pólvora. Los profesores estaban prácticamente llenos de alegría. ¿Y Sara? Estaba encantada, prácticamente difundiendo la noticia por todos lados. Antes incluso de que Leo llegara, todos ya sabían que era su hermano. Papá siempre nos había insistido en mantener un perfil bajo para evitar dramas innecesarios, pero Sara descartó ese consejo. Su conexión con Leo solo aumentó su popularidad. Algunos incluso querían hacerse amigos de ella solo para conseguir clases particulares de Leo. Muchos incluso la veían como futura cuñada, ya que Leo no era solo un genio, era guapísimo. El foro escolar seguía repleto de debates sobre él y otro galán. El día que Leo se cambió a nuestra clase, algunas chicas dejaron estratégicamente un asiento vacío junto al de Sara para él. El escritorio de Sara rebosaba de coloridas notas de amor y regalos. Cuando Leo llegó a la escuela, incluso le enviaban regalos, pero él los tiraba todos con frialdad, y con su feroz reputación nadie se atrevió a darle nada después de eso. Incluso cruzaban la calle para evitarlo. Se oían pasos fuera del aula. La emoción entre las chicas cerca de Sara era palpable. Allí estaba él, compartiendo clase con un genio en esta vida, era demasiado genial para creerlo. La señorita Sara, sonriendo, comentó, «Le gusta el blanco, ¿verdad?» Hoy llevaba un vestido blanco y me metí en problemas por no llevar puesto mi uniforme durante más de 1 hora. Será mejor que Menaut bromeé. Sara, haré tus tareas durante una semana si me ayudas a darle este chocolate. Está bien. Una chica susurró, ¿crees que Leo tiene frío? Apenas habla en la escuela. Sara rió con altivez, no, Leo no habla mucho con desconocidos, pero conmigo es un hablador total. Ha estado pegado a mí desde que éramos pequeños. Se transfirió solo por ti, no, agregó otra amiga. Ustedes tienen un vínculo fraternal muy fuerte. Es envidiable. Garabateé algunas notas y respondí, no es asunto nuestro. Ni siquiera te preocupes por eso. Pero en serio, es realmente guapo. ¿Te gustan los chicos como él? Leo, que normalmente estaba durmiendo la siesta en clase, me miró sorprendido. Negué con firmeza con la cabeza y Linda respondió con una O. Luego Leo cerró los ojos y volvió a dormirse. Poco después, Leo entró con nuestro profesor. Un silencio inusual cayó sobre la clase. La maestra presentó a Leo con entusiasmo, diciéndole que eligiera cualquier asiento o, de lo contrario, reorganizaría el aula. Levanté la vista y encontré a Leo mirándome directamente. Me quedé atónita. Parecía más delgado, probablemente por haber estado inconsciente durante días. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando desconsoladamente. Algunas chicas se levantaron para presentarse, pero Leo solo tenía ojos para mí hasta que la maestra lo instó a hablar. Finalmente, dijo, estoy aquí por una persona. Quiero protegerla,
estudiar con ella y ayudarla a entrar a la universidad. Esa persona es mi hermana. La clase estalló en gritos, interrumpiendo su discurso mientras las chicas cercanas a Sara se volvían locas de emoción. Sara intentó parecer modesta, tapándose la boca con una risita. En serio, le dije que no fuera tan llamativa. ¿Cómo pudo hacer eso? Es muy molesto. Fiel a su estilo, Leo comenzó a caminar hacia el escritorio de Sara, donde los gritos de las chicas se calmaron abruptamente. Luego el aula quedó inquietantemente silenciosa, salvo por los pasos decididos de Leo. Sara permaneció de pie entre los estudiantes sentados como una estatua que cobraba vida, su rostro cambiando de color dramáticamente. Leo colocó un escritorio vacío al lado del mío y dio una palmadita a un compañero que dormitaba. Oye, ¿cambias de asiento mentalmente? Mueve tu escritorio hacia atrás, ¿quieres? Ava es mi hermana, dijo cortésmente. El impacto fue tan grande que a algunos compañeros casi se les salen los ojos. Respondí en voz alta, no soy tu hermana y no me sentaré contigo. Cuando Leo me enfrentó, frunció el ceño con fuerza, como si estuviera listo para atacarme. El profesor, visiblemente asustado de ofender a alguien, permaneció en silencio. Los ojos de Leo ardían mientras me miraba y yo mantuve el rostro frío. Después de un largo silencio, movió el escritorio detrás de mí y se sentó. Más tarde, durante la clase de matemáticas, fruncí el ceño ante una tarea, mordiendo mi bolígrafo sobre un montón de problemas sin resolver. Poco después, una hoja con la solución cuidadosamente escrita se deslizó desde atrás. Me quedé sorprendida. El comportamiento inusual de Leo me recordó cómo había estado actuando papá recientemente. ¿Podría ser que Leo también soñara con cómo morí trágicamente en mi vida pasada? Después de clase, algunas chicas susurraban con curiosidad sobre lo que estaba pasando. Sara ignoró a todos y se quedó tumbada sobre su escritorio, llorando amargamente. Los compañeros intercambiaron miradas confusas. Todos teníamos expresiones mezcladas, incluida yo. Entonces cayó una sombra. Era Leo, sosteniendo una pila de libros de referencia en sus delicadas manos. Los dejó sobre mi escritorio, con el rostro pálido y sonrojado, y dijo, Ava, mira estos libros. Si no entiendes algo, solo pídemelo. Te lo explicaré. Dejó los libros en su lugar y se sentó. No podía entender qué estaba haciendo Leo. Recordando su anterior frialdad, le devolví los libros mientras otras chicas se acercaban sonrojadas para hacerle preguntas, pero él las ignoró bruscamente diciendo que estaba ocupado. Como Sara nunca volvió a mencionar que Leo era su hermano, algunos estudiantes atrevidos preguntaron cautelosamente, Leo, ¿Sara es tu hermana? Leo simplemente respondió con 2 palabras, ella es falsa. Y tras una pausa añadió, solo tengo una hermana, y es Ava. Sara rompió a llorar otra vez y Leo fingió no darse cuenta. Arrastró una silla hacia mí y abrió un libro de referencia. Ava, es posible que tu escuela anterior estuviera atrasada respecto a nuestro nivel. Por eso estás teniendo dificultades con estos problemas. Está bien. Te lo explicaré. Le respondí bruscamente, no hay necesidad. Pero Leo insistió, incluso si piensas que soy molesto, me quedaré contigo hasta que entres a la universidad que quieres. Si no te gusta, simplemente cambia de asiento, pero di una palabra más y te golpearé. Incapaz de ganar la discusión, se arremangó y actuó con dureza. Lo detuve suavemente mientras fruncía el ceño. Ava, no vas a rechazar mi tutoría, ¿verdad? Me quedé en silencio, tomé uno de sus libros de referencia y acepté su ayuda. Después de todo, entrar a la universidad era mi objetivo principal en esta vida, y Leo era un excelente tutor. Poco después, Linda, sonrojada, se unió. Emily, no soy buena en matemáticas ni en física, ¿puedo unirme a sus sesiones de tutoría? Leo aceptó de inmediato. Claro, eres una buena amiga de Ava y ella es mi hermana. Por supuesto que puedes unirte. Linda estaba extasiada, casi gritando de alegría, mientras muchos compañeros miraban con envidia. Sara estuvo de mal humor durante días y finalmente se acercó a Leo, luciendo herida, preguntándole qué había hecho mal y por qué la estaba avergonzando. Leo respondió con calma, no he avergonzado a nadie. Si te sientes avergonzada, es tu problema, no el mío.
Sara estalló en lágrimas otra vez. Pero tienes tiempo para Ava. Leo respondió, crecí con ella y solo lleva aquí poco tiempo, ¿cómo se compara eso con nuestro vínculo? Entonces Sara gritó, iré a ver a mamá. Haré que venga a la escuela para demostrar que no estaba mintiendo. Leo replicó, yo tampoco miento. Eres una farsante. Ava es nuestra verdadera hija. Es mi verdadera hermana. Pronto, con el examen mensual y las vacaciones a la vuelta de la esquina, la escuela organizó una celebración en el auditorio donde fueron invitadas las familias. Durante el último mes, Leo me había dado clases particulares intensivas mientras se encargaba de todos mis recados, traía agua, comidas, refrigerios, recogía libros y tareas. Si no le dejaba ayudar, se ponía nervioso, así que mi único enfoque fue estudiar. El esfuerzo dio sus frutos. De ser un estudiante promedio, mis calificaciones se dispararon al top 10 del grado. Durante la celebración hubo una premiación para los 10 mejores. Sara, que no estaba en esa lista, rompió su papel en pedazos al ver sus puntajes. Luego me miró con ojos tan verdes como el veneno. Al no poder subir al escenario por méritos propios, se inscribió en un concurso de talentos. Delante de toda la clase, llamó a su mamá por el altavoz y le dijo, mamá, quiero un disfraz único y algunas joyas brillantes. ¿Eso está bien? Mamá respondió, no hay problema. Te conseguiré un traje personalizado y un collar de diamantes. Sara se imaginó una sorpresa. ¿No va a costar una fortuna? La última vez que fuimos a una subasta, un collar de diamantes costó 7 cifras. Este dinero no es nada para nuestra familia. Tranquilos, que la actuación sea perfecta. Mamá estuvo de acuerdo. Gracias, mamá. Haré lo mejor que pueda. Leo, habiendo escuchado suficiente, corrió y terminó abruptamente la llamada. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Quién eres tú para mí? ¿Me conoces en absoluto? Piérdete. Sara gritó, Mía, ¿qué estás haciendo? Desde su enfrentamiento con Leo, Sara dejó de fingir ante él. Leo la miró fríamente, como si la conociera por primera vez, con un tono distante. Realmente desearía nunca haberte conocido, Sara. Puso los ojos en blanco y luego marcó otro número. Para sorpresa de todos, esta vez llamó a su hermano mayor, Blake, quien era extremadamente popular. Su nuevo sencillo acababa de salir y encabezaba todas las listas. La mitad de la clase incluso había cambiado sus tonos de llamada a su último éxito. Sara pensó que esto haría la vida escolar insoportable para nosotros. Pero Leo, con una mirada gélida, le arrebató el teléfono. Te lo advierto, no lo llames. Piérdete. Sara respondió, estoy llamando a mi hermano. ¿A quién le importa? Mi hermano es mucho más genial que tú, desastre desagradecido y voluble. Sara entonces mordió con fuerza la muñeca de Leo, lo que le hizo soltarla y ella recuperó su teléfono. Blake respondió, ¿sabes de quién es esta llamada? Sara tapó el micrófono y se jactó, solo di su nombre y asustarás a todos los perdedores. Corrió al podio del aula y con voz melosa declaró, Blake, nuestra escuela está de celebración y conseguí un lugar para actuar, ¿puedes venir? Añadió, lo siento, nuestros padres están ocupados, así que le dije a la maestra que estarías allí. Si no puedes venir, me sentiré muy mal. Leo, furioso, agarró nuevamente su teléfono, terminó la llamada y lo arrojó de vuelta antes de salir enfurecido, con el rostro tan oscuro como una nube de tormenta. El resto de nosotros estábamos atónitos. Desde el podio, Sara declaró triunfante, me menosprecian, ¿verdad? Prefieren estar con ese huérfano a tratarme con el debido respeto. Bien, esta vez te mostraré algo grande. No vengas a llorar después. Aunque me lames los dedos de los pies, no le daré una oportunidad a nadie. Los compañeros de clase la miraron como si fuera el chiste más grande. Más tarde esa noche, durante la ceremonia de premiación, los estudiantes se prepararon detrás del escenario mientras Sara maldecía en voz baja, con el maquillaje arruinado y los ojos rojos de furia. El traje a medida y el collar de diamantes que mamá prometió ni siquiera habían llegado. Para empeorar las cosas,
Mamá había estado de viaje de negocios en el extranjero durante días y no teníamos noticias suyas. Algunos compañeros de clase, al darse cuenta de que las marcas de la ropa y las joyas de Sara no eran en absoluto personalizadas, se burlaron de ella. ¿No ibas a mostrarnos algo grande? ¿Dónde está el collar de diamantes de 7 cifras? En serio, si hubiera un premio por soñar despierto, obtendrías el segundo lugar porque nadie obtendría el primero. El rostro de Sara palideció, pero sonrió con los dientes apretados. Os recuerdo a todos. Espero que todavía podáis reíros cuando veáis a mi hermano. Después de prepararnos, nos reunimos con los padres y maestros para ver las actuaciones. Mientras esperábamos para subir al escenario, vi a Sara llamar a Blake otra vez antes de su actuación. Sentado a mi lado, Leo intentó marcar el número de Blake, pero no se pudo conectar. Pronto, Sara subió al escenario y su actuación terminó sin que Blake apareciera. La entrada permaneció en silencio y vi a Leo suspirar, visiblemente aliviado. Luego, el anfitrión invitó a los 10 mejores estudiantes al escenario para recibir sus premios. Leo y yo estábamos en esa lista. Mientras estábamos en la fila, Leo se volvió hacia mí con una sonrisa tranquila y amable y susurró, «No te preocupes». Le dije que Blake no vendría. Me quedé en silencio. No me importaba mucho que Blake apareciera o no, solo Sara esperaba desesperadamente que lo hiciera. Cuando me uní a la familia, Blake rara vez estaba presente, solo 2 o 3 veces durante el año pasado. Aún así, siempre estaba dormido en una siesta. Aparte de Sara, que se aferraba a él, apenas tenía energía para hablar con nadie. Entonces, incluso si Blake hubiera venido, probablemente solo se habría centrado en Sara. De repente, un estallido de conmoción surgió desde la entrada del salón, seguido de gritos. Los profesores se esforzaron por controlar el caos, pero era demasiado salvaje. En medio del alboroto, apareció una figura deslumbrante, un tipo con gafas de sol, inconfundiblemente Blake, que parecía una estrella con su cabello perfectamente peinado y su presencia radiante. Sara se puso roja de emoción y gritó, «Blake está aquí. Hazte a un lado. Está aquí por mí». Nadie más podía oírla debido al caos. La escuela nunca había presenciado una escena así antes. Los agentes de seguridad y los profesores se apresuraron a controlar a la multitud revoltosa. Sara, desesperada por acercarse a Blake, subió al escenario, arrebató el micrófono al presentador y gritó, «Blake, estoy aquí. ¿Puedes verme?». Su voz resonó por los altavoces, silenciando instantáneamente la sala. Todo el mundo quedó totalmente en shock. Sin embargo, Blake no pareció inmutarse ante el arrebato de Sara. Subió al escenario y se dirigió directamente hacia nosotros, los premiados. Delante de todos me abrazó con fuerza y sus sollozos contenidos se hicieron audibles. Esa escena me resultó extrañamente familiar, tal como había actuado papá antes. Se me encendió una bombilla en la cabeza. ¿Podría ser que todos renacimos? Su comportamiento repentino y poco característico encajaba perfectamente con el patrón de un renacimiento. Era como si intentaran compensar mi pasado solitario y dependiente y mi trágico final. Pero papá siempre decía que era solo un sueño. ¿No había notado que él también había renacido? Estaba completamente confundida, mi mente era un completo revoltijo. En esa neblina, vi a Blake apretar más mi mano y tirarme hacia el frente del escenario. Con palabras entrecortadas dijo, «Ella es Ava, mi hermana más querida». Tratando de juntar las piezas, más tarde me encontré viajando en un Rolls Royce alargado con Blake y Leo a mi lado. Blake bromeó sobre la temperatura, primero diciéndole al conductor que la subiera, luego que la bajara, y Leo rebuscó en el mini refrigerador en busca de mi bebida preferida. Solo dije, «Quiero un poco de paz», y ambos asintieron, con mucho cuidado de no hacer ningún sonido. En casa, papá había decidido no asistir a la ceremonia escolar. En lugar de eso, le pidió al chef que preparara un festín e incluso cocinó él mismo por primera vez en más de 50 años. Cada galleta parecía extrañamente deforme. Me ofreció un plato de esas galletas hechas a mano y me instó a probar una. Pero antes de que pudiera hacerlo, nuestro perro Max saltó, agarró una galleta y se la devoró. Como el perro las había tocado, papá me prohibió comer ninguna. Al poco tiempo, Max empezó a ladrar como un loco, corriendo por toda la casa.
Los sirvientes intentaron atraparlo, pero él era imparable. Después de unas cuantas vueltas se desplomó, convulsionando y echando espuma por la boca. Un sirviente gritó, «¡Veneno!». Max ha sido envenenado. El caos envolvió rápidamente la casa. Los problemas de dinero se resolvieron en un instante. En menos de una hora se confirmó que Max había sido envenenado con una gran dosis de veneno para ratas y que ese veneno había sido mezclado con las galletas. Papá no sería tan estúpido como para envenenarme, nunca intentaría eso con su propia hija ahora, especialmente cuando estaba tratando de reparar una negligencia pasada. Con tanta vigilancia alrededor, no tardó mucho en descubrirse que Sara estaba detrás de todo. En la escuela, todos estaban obsesionados con la celebridad Blake y conmigo, su hermana oficialmente reconocida. Nadie sospechó que Sara, llena de celos, saldría corriendo del salón y tomaría un taxi directo a nuestra casa. Mientras papá estaba en su estudio controlando los tiempos de horneado, Sara se escabulló a la cocina fingiendo coger un poco de chocolate que tenía guardado. Despidió al cocinero con alguna excusa y luego vació varios paquetes de veneno para ratas en la mantequilla. Antes de que pudiera escapar en un taxi, nuestro perro interceptó el plan arrebatándole la galleta. De lo contrario, ese veneno podría haber sido para mí. El rostro de papá se oscureció mientras convocaba a todos y ordenaba una cacería humana de Sara. Incluso llamó a su empresa, deteniendo el trabajo para ayudar a capturarla. Mientras todos sudábamos la gota gorda por mi seguridad, mamá, que había estado de viaje, regresó de repente trayendo una elegante caja de terciopelo negro. Ella parecía pálida y herida, con varios dedos vendados, y caminó hacia mí como un zombi. La suavidad de sus ojos me hizo pensar que tal vez, solo tal vez, nuestro renacimiento no fue solo una casualidad, mamá también parecía renacer. Al verla, la ira contenida de papá explotó. Le arrojó una galleta con veneno para ratas y gritó, «Mira a tu preciosa hija. Envenenaste a Ava. Si no fuera por ese perro tonto, tu propia hija ya estaría muerta. Te juro que cuando te atrape, no te dejaré escapar». Mamá se puso rígida, sin expresión alguna, aún así, siguió avanzando hacia mí. Luego abrió la caja de terciopelo y reveló un impresionante collar de diamantes que brillaba intensamente a pesar de la luz tenue. Papá debió de haber escuchado a Sara exigiéndole el collar, y eso solo aumentó su ira. «Esa pequeña envenenadora, y encima le hiciste un collar», gruñó furioso. «Está bien, lo usaré para estrangularla yo mismo». Mamá parecía completamente aturdida mientras papá despotricaba. De repente, sonó su teléfono y él respondió, «Encuéntrenla, encuentren a esa canalla y tráiganla de vuelta». Su voz sonó áspera mientras Tom y Leo corrían a apoyarlo. Para tranquilizarse, papá se inclinó un poco hacia mamá mientras reproducía una grabación que su asistente acababa de enviar. Una confesión de uno de los agresores después de un interrogatorio implacable en el centro de detención juvenil, que implicaba a Sara. La grabación reveló que Sara les había pagado e incluso los había incitado a matarme en silencio para conseguir dinero extra. Al escuchar eso, los ojos de papá, Blake y Leo se tornaron rojos como la sangre y sus puños se apretaron con fuerza. Papá miró fijamente a mamá. «¿Escuchaste eso? ¿Sabes lo que tuvo que soportar tu hija en la escuela? Golpeada, maldecida, casi asesinada, y aún así mimaste a esa mocosa desagradecida. ¿Crees que un collar ahora puede arreglar tus errores? La diste a luz, pero nunca la criaste bien. ¿Y luego protegiste al matón ingrato que atormentaba a tu propia hija?» Mientras seguía gritando, se dobló de dolor, se agachó y gritó, «Todos somos culpables. Ninguno merece el amor de Ava. Ava tenía razón. No debería haber regresado con nosotros. No somos su familia, somos verdugos. Matamos a nuestra propia hija». Blake y Leo bajaron la cabeza, llorando incontrolablemente. Mientras estábamos en el enorme comedor, solo mamá y yo permanecimos sin lágrimas. Los miré fríamente mientras abrían las heridas de mi vida pasada. Sentí nuevamente ese familiar dolor punzante, pero no brotaron nuevas lágrimas. Ya me había deshecho de todos ellos en mi vida anterior. Justo cuando estaba a punto de salir de esa habitación sofocante, escuché a mamá quejarse. Me giré y la vi escupiendo sangre repetidamente hasta que se desplomó.
papá y todos recorrieron prácticamente toda la ciudad. Después del Año Nuevo, finalmente encontraron a Sara escondida en una clínica de mercado negro lúgubre y abandonada. Había contraído una enfermedad repugnante y estaba irreconocible. Cuando papá se dio cuenta, corrió primero y yo lo seguí de cerca. Papá, que nunca había golpeado a una mujer, terminó abofeteando a Sara varias veces tan pronto como llegó, lo que hizo que su cara se hinchara dramáticamente. Sara gritó, ¿por qué me golpeas? Yo era tu querida princesa, ¿qué hice mal? ¿Por qué trajiste a Ava de vuelta? Debería haberse ido, ¿por qué la trajiste de vuelta para compartirlo todo conmigo? La habíamos criado como si fuera nuestra, dándole lo mejor de todo, pero ella había incitado a la gente a acosar a mi hija e incluso intentó envenenarla. Y ahora tenía el descaro de quejarse. ¿Dónde está tu conciencia?, arrugió papá. Cuanto más despotricaba, más se enojaba. Finalmente, agarró una escoba y golpeó a Sara tan fuerte que se desmayó. Papá quería reunir pruebas para encerrarla como a los demás acosadores, pero antes de que pudiera terminar, Sara murió. Su cuerpo estaba tan podrido que ardía a kilómetros y toda la calle maldecía su nombre. El estado de mamá empeoró. Cuando estaba bien, o me miraba fijamente a mí o a mis fotos todo el día, o se retiraba a su taller para seguir haciendo joyas para mí. Incluso con los dedos heridos, simplemente no podía parar. Apenas respondía si alguien intentaba intervenir, y si la obligaban, simplemente se desmayaba otra vez, murmurando, Sara, eres inhumana. Ava, mi hija. Con el tiempo, usé el dinero de papá para transferirme a una universidad a miles de kilómetros de distancia, asegurándome de que nadie viniera a despedirse de mí. Me aseguré de que nadie viniera a visitarme. Todos me rodeaban de puntillas. Cuando decía que no, nadie se atrevía a perturbar mi vida. Acepté las acciones de la empresa y el dinero que me enviaban. Leo fue el único que me apoyó. Empecé la universidad, me adentré en el mundo de los negocios, y con mis ganancias y el dinero de la familia, además de mis gastos de manutención, abrí hogares de acogida en cada ciudad que visité, adoptando a innumerables huérfanos y dándoles el amor que realmente merecían. En todos mis hogares de acogida, ya fuera un niño adoptado o posteriormente reclamado por su familia biológica, si algún niño enfrentaba dificultades en su nuevo hogar y quería regresar, lo recibíamos con los brazos abiertos. Con el tiempo, Leo y yo nos casamos, tuvimos hijos y formamos nuestra propia familia. Nunca volví a ver a nadie de mi antiguo clan. Unc Blake se convirtió en un gran canalla, solo lo vi en televisión, nunca en persona. Años después, un abogado apareció con montones de documentos para firmar sobre acciones, participaciones y activos. Fue entonces cuando me enteré de que papá y mamá habían fallecido. En su lecho de muerte, me lo dejaron todo.